Quiero que hagamos, o quiero hacer una pequeña introducción a esta carta, hablando un poquito acerca de quién era Tito, quién era este pastor, y lo que el apóstol Pablo le quiere decir a él durante esta carta. Pues leímos los 3 capítulos, vemos que es una carta muy corta, una epístola muy corta, que la pudimos leer muy rápido, pero es de mucha enseñanza y es de mucha edificación para nosotros. Es una carta pastoral. Cuando se habla de una carta pastoral, es dirigida a un grupo de pastores o a un pastor en especial. Aquí se le dirige a Tito. Tito está radicado en la isla de Creta. Creta es una isla que está entre el mar Egeo, y el mar Mediterráneo. Es una isla que mide aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados de área en su diámetro. Es más grande que Medellín, por ahí unas 14 o 15 veces más grande, o sea que era bastante grande. Por eso, cuando leímos la carta, vemos de que el apóstol Pablo le da algunas recomendaciones a Tito, y le dice de que la idea es de que él empiece a preparar obreros, a preparar ancianos para ubicarlos en diferentes iglesias. O sea, como era una ciudad tan grande, una isla tan grande, había necesidad de empezar a abrir iglesias. Bueno, ¿cuál era la situación de Creta? La situación de Creta, allí habitaban judíos, un gran número de judíos. Y lógicamente también allí es una isla que predomina o es de la parte de Grecia, ¿cierto? Es una isla que pertenece a Grecia. Y sabemos pues que todos los griegos, lógicamente, son politeístas, mucho más en este tiempo. Algunos de ellos, cuando la oración o cuando el día de Pentecostés, muchos de ellos estaban presentes en Jerusalén, como griegos, y escucharon hablar a los discípulos de Cristo, todavía no eran apóstoles, hablaron en su lengua original. Eso a ellos les causó mucho impacto. Y llegaron a Creta y empezaron a publicar eso por todos lados. Cuando Pablo pasó por ahí con Tito, ya fue muy fácil enseñarles el Evangelio. Pero lógicamente ellos venían con resabios, con cosas de los gnósticos. Y sabemos, como vimos en la carta a los Colosenses y a Juan, y a primera de Juan, los gnósticos eran los que decían de que Cristo era hombre, mas no era Dios. Porque en Cristo no podían estar las dos naturalezas, ser hombre y ser Dios al mismo tiempo. Y eso era una controversia que ellos traían. Fuera de eso, había otro gran grupo, ya estos judíos, los cuales decían que para poder ser creyentes tenían que guardar la ley mosaica, la ley judía. Entonces, ¿se acuerdan de que Pablo, cuando fue a Jerusalén la primera vez, ya después de que había empezado su ministerio y que había sido reconocido como el apóstol de los gentiles, él fue allá y tuvo una gran controversia, dice, con los columnas de la iglesia, con Pedro, con Jacobo, con Santiago, con todos ellos, o sea, los principales. Y ellos discutieron que si, bueno, que listo, que el Señor había hecho llegar su evangelio a los gentiles, pero que ellos tenían que guardar la ley judía y le tenían que circuncidar. Tito fue uno de los que lo acompañó a Jerusalén. O sea, ya Tito ya había sido convertido. Tito era un gentil, Tito era griego. En Gálatas 2:4 nos dice que él lo acompañó allá a Jerusalén. O sea, Tito ya conocía que estaba bastante recorrido, no era ningún neófito. Ya tenía buena trayectoria en el Evangelio cuando ya Pablo decide dejarlo allí en Creta.
La carta a Tito data más o menos del año 63 al 65. Cuando termina el libro de Hechos de los Apóstoles, recordemos que Pablo, ¿dónde quedó? A ver si alguien se acuerda. Cuando termina Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo llega a Roma, o sea, que llega allá, pero llega a presentarse delante del emperador y termina siendo encarcelado. Pero resulta que allí no terminó la historia de Pablo. Pablo, después de allí, él estuvo más o menos 2 años, estuvo con detención domiciliaria y dice que él enseñaba, en fin, pero después de ahí él quedó nuevamente en libertad, casi otros 2 años. Y en ese lapso fue que él escribió la carta, tanto a Tito como a Timoteo, la primera a Timoteo. Ya después, la segunda a Timoteo, que fue la última carta que él escribió, ya la escribe en su última detención, en su última prisión, y ahí ya sí fue sacrificado. ¿Sí? Pero entonces, en esta carta, por eso él le dice, cuando vimos que terminamos la carta, él le dice a Tito que lo espera en Nicópolis. Exacto, Nicópolis. Y de allí pasaré el invierno. O sea, él está libre, vuelve a salir de libertad y él pretende pasar el invierno allí. No se sabe si lo alcanzó a pasar o no. Más seguro es que sí, después fue nuevamente encarcelado y ya sacrificado. Bueno, entonces, con este panorama, vemos de que Pablo le dice a Tito, bueno, toda la introducción, toda la presentación que hace Pablo, le dice primeramente, tú eres un verdadero hijo en la fe, tú eres un verdadero escogido. O sea, siempre Pablo está recalcando eso, mire, usted es un escogido, lo que le dice a Tito, lo que le dice a Timoteo, lo que le dice a los efesios y a los laodicenses, siempre él está recalcando, mire, ustedes son escogidos, ustedes son hijos de Dios. Aquí, a pesar de todas las situaciones que se están presentando, hay una situación muy particular. ¿Cuál es? Que los cretenses tenían fama de ser mentirosos, de ser glotones y de ser malas bestias, glotones ociosos. Y les voy a explicar qué quiere decir eso. Pablo está citando, dice, a un profeta de ellos, y este profeta era Epímenes. Él fue un gran filósofo, que era reconocido por Platón. Platón llegó a decir de Epímenes que él era inspirado por los dioses, y llegó a decir profecías, por ejemplo, en Grecia, sobre una situación, porque ellos los saben que Grecia mantenía en guerra. Y él profetizó un ataque que le iban a hacer, pero que ellos iban a resistir ese ataque y que los enemigos iban a volver después de 10 años, iban a volver a atacar, los iban a limpiar y que ellos iban a volver a resistir ese ciclo. Y eso fue verdad. Entonces los griegos los tenían a él como un profeta, y él fue el que llegó a decir de los cretenses son mentirosos, son malas bestias, glotones y ociosos. ¿Esto a qué se traduce? Se traduce a que ellos eran por encima del que fuera a obtener ganancias deshonestas. Ellos tenían su lucro propio por encima del que fuera. Cuando les dicen malas bestias, les está diciendo que ellos por encima, o sea, quitaban al que fuera a las malas para obtener sus ganancias. Que eran glotones ociosos, a él no les interesaba, sino su bienestar, estar bien, pero sin hacer mucho esfuerzo, o sea, no les gustaba trabajar. Entonces resulta que todo este panorama nos lleva a pensar de que también los creyentes que ya habían sido convertidos en Creta estaban practicando todas esas cosas. O sea, ellos no podían perder sus raíces creyentes y sus costumbres. O sea, entonces, Pablo le escribe a Tito diciéndole, mire, en el versículo 5 del capítulo 1 le dice, te dejé en Creta para que te pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras
ancianos de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que te di. Entonces, mire, él empieza a hacer una lista de todas las actitudes y aptitudes que debía tener un anciano o un pastor. Él le dice, tiene que ser gente de buenas costumbres, debe tener buen testimonio con los de afuera, marido de una sola mujer, que tengan obediencia a sus hijos, bueno, todas estas características. Y luego le dice, porque en el capítulo 9, en el versículo 9, perdón, dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. ¿Para los que se oponen a qué? A la doctrina de Cristo, los que decían de que Cristo no era Dios, no podía ser Dios, podía ser hombre. Tenía que ser, no podía ser Dios, entonces no era el poderoso Salvador que necesitaba. Entonces, esas eran las controversias que tenían. Y fuera de eso, las genealogías de los judíos. Los judíos que habían en Israel decían, no, es que tenemos que seguir la ley de Moisés. Eso era, digamos, ya les expliqué, la controversia que había inclusive con los hermanos mayores, con evaluar las columnas de la iglesia. Para que entremos ya en detalles, para que entremos ya en concreto, yo me voy a basar en el capítulo 2, en el versículo 11 al versículo 14. Ese va a ser el tema de hoy, porque allí se concentra lo que les quiero enseñar en el día de hoy. Lo voy a leer muy rápidamente. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así que podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, Pablo le dice a Tito, mira, después de todas las recomendaciones que les hacen, Pablo se dirige al grupo, al conjunto completo de todos los creyentes. Primero habla de las recomendaciones para poder instaurar, para poder, digamos, los requisitos del pastor, del anciano. Pero luego, ya después de que hacen la descripción de quiénes eran los creyentes y que deben tener cuidado, les dice en el capítulo 2, les dice, mire, ¿a qué grupo se dirige? Ancianos y ancianas, esposos y esposas jóvenes, y a los jóvenes, a las parejas jóvenes que estaban casados con matrimonio, a sus hijos y a los jóvenes, y también a los siervos. En este caso, pues como en nuestra era contemporánea ya no hay siervos, ¿a quién se dirige? Se dirige a los trabajadores, a los que están bajo autoridad, a los que trabajan en una empresa, es decir, los que tienen un patrón, ¿cierto? Ya les dice, a cada uno les hace su recomendación. Dice, a las ancianas enseñarles que sean reverentes, a las mujeres jóvenes a aconsejar a las jóvenes, a las jóvenes a exhortarlos a ser sensatos con todas sus buenas obras, bueno, todas estas recomendaciones. Pero lo más importante que Pablo les dice es para que puedan dar testimonio a los de afuera. O sea, resumiendo, primero les dice, mire, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Después les dice, mire, para que los adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros. Y lo más especial, le dice Pablo, es para que en todo hagan honor a la enseñanza. O sea, para que hagamos honor a la palabra de Dios. Para que adornemos la doctrina de Cristo. Entonces de ahí ya les empieza a decir, ¿pero por qué? Porque en el versículo 11 del capítulo 2 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia.
Entonces, quiero que empecemos por ahí. ¿Qué es gracia? Como primer punto, ¿qué es la gracia? Y nos dice la definición, una definición teológica. La gracia es un don inmerecido. La gracia es algo que a nosotros se nos es dado, pero no lo merecemos. O sea, no es una paga, no es una cosa que nosotros hacemos, sino que es algo que se nos da gratuitamente. Es más, es algo que se nos da inmerecidamente. La gracia, como les digo, no se compra, no se vende. La gracia tampoco se gana. Yo no sé qué tengo que hacer para ganarme la gracia. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el favor de Dios? Ahora, como estamos hablando para creyentes y entre cristianos, vamos a ver a quiénes es dada la gracia. Vamos a Romanos capítulo 3. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3. En el versículo 10. Dice, así está escrito, no hay justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Para quién es la gracia? Para esta clase de personas. Personas que no querían venir a Dios. Personas que no necesitaban, según su propio criterio, venir a Él. No necesitaban de nadie, eran autosuficientes. Estaban totalmente creyendo de que sus capacidades les podían librar de cualquier situación. Dice, nadie quiere venir a Dios, ni siquiera uno. Nadie quiere hacer lo bueno. Ahora, entonces, ¿en qué estaban ellos? ¿O en qué estábamos nosotros? Estamos hablando de nosotros. ¿En dónde estábamos nosotros? Dice, estábamos muertos, según Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, estábamos en pura oscuridad, en puras tinieblas. Ahora, cuando nos dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y esto lo podemos ilustrar como la noche. O sea, la noche es totalmente oscuridad. Si nosotros no prendemos una luz y todo estuviera, ¿se acuerdan cuando estábamos en razonamiento? Les tocó, todo era oscuridad. No había total, o sea, ni siquiera la luz de las lámparas de la calle, todo era oscuridad, todo era la total penumbra. ¿Sí? Y cuando ya amanecía, uno decía, bueno, ya amaneció, ya. Y nos gustaba más la luz que las tinieblas. Pues mire, esa es la gracia que ha venido a nosotros. Ha venido a traernos salvación. Porque nosotros estamos en una oscuridad total. Y cuando ya empieza a aclarar, empezamos a ver la luz, empezamos a distinguir los objetos, las personas, aún nuestro propio caminar. Porque usted en la oscuridad se puede tropezar aún en nuestra misma casa. No sabe por dónde camina, pero en cualquier momento usted se tropezó, calculó mal y un accidente. Entonces, así es la gracia, así es la salvación. ¿Para quién es esa gracia? Para los que no queríamos venir a Cristo. Porque no había ni siquiera uno solo. Dios, Cristo, miró. ¿Se acuerdan en el caso de Abraham? Cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, por Lot. Él le dijo, Señor, si hay 50 no es tuyo, si hay 40, no hay 20, si hay 100. Pero no había ni siquiera 10, no había ni 5. Dice que no había ninguno solo. Y por eso, así éramos nosotros. No queríamos venir, no teníamos nada bueno. Fue Él el que, por su gracia, por ese don inmerecido, y fue que Él cogió y nos rescató.
Usted y yo que teníamos de bueno para presentarle al Señor, decirle, señores, fíjense en mí, vea. No cuando van a rescatar y empieza a bocear la mano, un helicóptero, un barco. No, el Señor pues pudo haber pasado de largo, pero él quiso, por su divina y maravillosa gracia, poner sus ojos en usted y en mí. No teníamos nada bueno. Y ahí mismo en Romanos capítulo 3, dice en el versículo 23, dice, porque por cuanto todos pecaron. ¿Cuál? Veámoslo para que. Exacto. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Están privados. Ahí no dice que aquí, algunos dicen todos. O sea, que todos estamos en la misma bolsa. Todos estamos en el mismo costal. No había nada bueno. Era, como veíamos cuando hablamos del corazón, podrida llaga, desde la planta de su pie hasta su cabeza, no hay nada bueno en ellos. No había nada bueno en nosotros. Y si nos escogió, fue por su bendita gracia. Nada merecíamos nosotros del Señor, nada absolutamente. Entonces, ahora sí, ya definiendo qué es la gracia, que no se gana, que no se compra, que es un don inmerecido, vamos a ir a Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9, para que veamos entonces qué es la gracia y quiénes son los beneficiados de la gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Procedía de nosotros, era para nosotros. No. Alguien dijo, no, es que yo hay de gracia, yo soy hijo de Dios porque, mire, yo vengo de tal familia, yo vengo de tal cultura, yo vengo de tal extracto, para nada. ¿Cierto? No por nosotros, que es gracia, es gratuita. No por obras que nosotros hayamos hecho, precisamente por eso, para que nadie se jacte. Es esa elección, esa escogencia fue a voluntad y a criterio del Dios de los cielos, el Dios poderoso. ¿Por qué? Ni idea. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué yo? ¿Pero por qué? ¿Qué viste en mí? ¿Qué tenía yo? ¿Era de un verde? ¿Será alto? ¿Era esto? ¿Era aquel? Nada. No había nada bueno. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro pasaje, a la carta de Tito, él le empieza diciendo a los creyentes, miren, ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes han sido hechos hijos de Dios. Ustedes fueron de los escogidos por Cristo, para que Él muriera por ustedes. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Aprovechar esa gracia. O sea, no vivir como el remoquete que tienen los creyentes. Malas bestias, mentirosos, glotones ociosos. Ustedes ya no pueden vivir así, como viven los otros gentiles. Miren la gracia que les ha dado Dios. Miren la gracia que ha tenido Cristo con ustedes, de morir por ustedes. Entonces ustedes ya no pueden vivir así. Los ancianos deben de ser prudentes, deben ser respetuosos, deben tener autoridad. Pero, ¿basado en qué? En la gracia y en los principios de la gracia, la palabra de Dios. Amén. Las ancianas, ustedes no deben ser chismosas, no deben ser nada salvino, no deben ser alborotadoras. Ustedes lo que deben hacer es ser cuidadosas, mantener en orden su casa y ayudar a las más jóvenes a que cuiden a sus esposas, que cuiden a sus hijos, a todas esas cosas, como buenas esposas, como buenas madres. A los jóvenes ustedes tienen que estar sometidos a sus padres, jóvenes ustedes, pero
¿Quién es ese gran grupo de personas? Los creyentes, los que están disfrutando de la gracia. No son cualquiera, esto no era para los que estaban por ahí contendiendo, en fin. Ahora, ellos sí venían a esta iglesia de sana doctrina, a perturbar y a meter cizaña y a decir una cosa y a decir la otra. Ustedes tienen que judaizar, ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, ustedes tienen que buscar otro Salvador porque Cristo no es suficiente, tienen que buscar un Dios y Cristo no es Dios. Decían ellos, lo estoy diciendo yo, lo decían ellos, los gnósticos, y ese era otro. Entonces Pablo ¿qué le dice? Una palabra muy dura, dice, tápeles la boca. Tápeles ¿con qué? Con la palabra de Dios, mostrándoles las escrituras, ¿sí? Y con todo lo que tenían que hacer ellos para poderle tapar la boca. ¿Sabes? Inclusive, ellos estaban haciendo mercadería de lo que ellos enseñaban, del gnosticismo, de la religión que ellos enseñaban. Dice que se estaban lucrando de bienes mal habidos, engañando a la gente. Ahora, cualquier parecido con lo que sucede ahora, ¿cierto? No tiene nada que ver. Es lo que estamos viendo, es lo que está sucediendo, es lo que ahora se cambia en las iglesias, enseñándole a la gente cosas que no son, enseñándoles, metiendo el mundo en la misma iglesia, ¿sí? Entonces, mire, ahí en el capítulo 2 de Tito, lo que está Pablo explicándole a Tito es esa gracia que el Señor nos ha dado es para que la cuidemos, es para que la preservemos. Esa gracia no es para que nosotros la estemos vendiendo por ahí o la estemos discriminando. En la Reina Valera dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se nos ha manifestado a nosotros para salvación, y ya les expliqué por qué. Entrando a nuestro segundo punto, vemos que la gracia es la gracia manifestada. Ella es la manifestación de qué o de quién. De Cristo. ¿Qué es lo que sella o qué es lo que sella el pacto de gracia? Cristo. La crucifixión. Derramar su sangre en esa cruz. Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay. Ahí es donde tiene validez la muerte de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Y no es un pacto cualquiera. Es un pacto con una víctima, con un sacrificio y con derramamiento de sangre. Y no cualquier víctima, no cualquier sacrificio, no cualquier cordero, sino el cordero de Dios. Amén. Ese es el único cordero, el único que pudo haberse inmolado por nosotros y que tuvo validez una vez y para siempre. Luego nos dice, en el versículo 12, nos dice, perdón, estamos en el 11 todavía, la manifestación de Dios al pecador sin esperanza para él. Entonces nosotros no teníamos ninguna clase de esperanza y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Si nosotros tenemos la culpa, lo podríamos decir así, nosotros no teníamos la culpa de esa gracia, pero Jesucristo es la manifestación de la gracia. Ya lo vimos pues vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24.
Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. O sea, es la manifestación. Perdón, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. Justificados gratuitamente mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. No había nada, absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer. Ahora sí, en el versículo 12 nos dice, Tito 2:2, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Si nosotros ya estamos en la gracia, si nosotros ya estamos viviendo y disfrutando de las maravillas que Cristo nos ha dado, ¿qué es lo más sensato que nosotros podemos hacer? Disfrutarla. En el Catecismo de Westminster nos dice, ¿para qué hemos sido creados? Para la alabanza y gloria de su nombre. Para la gloria de Dios y para disfrutarlo a Él. No solamente se queda para gloria de su nombre. O sea, ¿por qué ellos, los teólogos de Westminster, pusieron ahí para disfrutarlo a Él? Bueno, yo ya soy salvo y me quedo de brazos cruzados, no tengo nada más que hacer. Y que si usted le dan un regalo, ¿usted qué hace? Disfrutar. Usted lo abre, usted mira qué es y empieza a disfrutarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a disfrutar de la gloria de Dios, de su presencia. Mire, nadie puede entrar a su presencia, sino los autorizados por Él, sino sus hijos amados, que somos nosotros. Amén. ¿Usted qué está esperando para empezar a disfrutar de esa gracia? Ahora, esa gracia tiene los requisitos. ¿Cuáles son? Los que les acabo de mencionar, a los ancianos les dice, a las ancianas, a los jóvenes, a todos les tiene su porción. ¿Pero para qué? Para que demos buen testimonio hacia los de afuera, para que los adversarios, los que son contrarios a nosotros, no tengan nada que decir de nosotros, como les explicaba, como le dice Pablo a Tito acerca de los cretenses. Ahora, los cretenses son un modelo de toda la universalidad de la humanidad. ¿Por qué? ¿Quién no es mentiroso? ¿Quién no busca ganancias deshonestas? O sea, lo vemos en nuestro diario y cotidiano vivir. Eso es lo que nos rodea. Usted va a hacer un negocio con una persona y usted ya tiene que pedirle papeles, tiene que decir una cosa, tiene que pedirle miles de requisitos. ¿Por qué? Porque hay mucho mentiroso por ahí suelto. ¿A cuántos no le han vendido el parque de vecinos? ¿A cuántos no les han vendido el jardín botánico? Y ellos es sensato, son muy sensatos. Ahora, a eso es que nosotros estamos siendo llamados, a ser honestos, a no usar ganancias deshonestas, a vivir transparentemente, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros y para que nosotros demos testimonio a los de afuera. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, y por eso le dice Pablo a Tito, mire, esto es lo que yo necesito que usted les enseñe a los creyentes, a que no vivan de acuerdo a su tradición, a que no vivan de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados, sino a que sean distintos. Entonces, para que vamos resumiendo, Pablo lo que hace es decirle a Tito, mire, usted con consejos prácticos empiece a corregir las deficiencias de las iglesias que se van a formar o que se están formando allí. Empiece a quitar todo lo que está, todos esos resabios que ellos traen, empiece a quitar todo eso. Y por eso le habla, usted tiene que hablar con autoridad, usted tiene que hablar sin miedo, sin temor, porque lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Ahora, Pablo era un apóstol muy riguroso.
Como decimos popularmente, Pablo no le cargaba agua a nadie. Y les iba diciendo las cosas así, así. Los invito a que miremos un versículo en 2 de Corintios 13, 10. Miren cómo era Pablo de severo y de tajante en todas sus cosas. Pablo les dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. También de la forma en que Pablo hablaba. O sea, Pablo hablaba con autoridad, no decía las cosas por decirlas. Decía: mejor que hagan caso cuando reciban esta correspondencia, cuando reciban esta carta, para que cuando yo vaya no tenga que actuar con severidad. Y en la versión internacional dice: por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo era una persona que amaba al Señor. Y como dice en el Antiguo Testamento, dice: el celo de tu casa me consume. Pablo era celoso. O sea, como él era fariseo. Y de fariseo, de fariseo. O sea, él era estricto, era tajante en sus cosas. Cuando se hizo creyente, peor todavía. Y si fue y se enfrentó contra Pablo, contra Jacobo, contra Santiago, contra Juan, contra los principales, y un momentico, es que yo tengo el ministerio de los gentiles, y ellos no se pueden circuncidar, y tienen que guardar la ley, la vieja ley, ya es un nuevo pacto. Mucho más plantando iglesias, mucho más corrigiendo. Si a los de Corintio les decía: mire, si ese que está ahí, ese pecador, no se arrepiente, échelo, tírenlo afuera para que lo consuma Satanás. Así de ese tamaño. Él no era con pañitos de agua tibia. Bueno, si no se corrige, entonces, chao, sáquelo de ahí. Es preferible entregarlo a Satanás. Y por eso, mire, ¿a qué nos lleva esto? O sea, Pablo, ¿por qué era tan severo en sus afirmaciones y en su legalidad? Porque es que el pecado de cualquier miembro de la iglesia afecta a toda la congregación, afecta a toda la relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando el pecado de Acán, sí, hay un número, dice: él, ¿qué hizo? Y le cogió para él un lingote de oro, un manto y una moneda de oro, y ese día se escondió. ¿Qué pasó? Cuando salió Josué a la batalla con el ejército, nada. O sea, había una anatema, había una maldición, había alguien que estaba deteniendo la bendición. ¿Quién era? Y empezó a buscar hasta que encontró. ¿Y qué hizo Dios con él? Ya. Una destruyó a él y a su familia. Miren, ahora Dios no es tan severo como en ese tiempo. Pues haciendo juicio ya. Pero eso, o sea, usted piensa que no, pero eso va acumulando. Ahora, esa persona puede que no lo vea ahora, pero más adelante lo va a ver, y en su continuo caminar hasta que dice: hay pecados que no somos justos. O sea, todo pecado sale a la luz, tarde que temprano sale a la luz. Ahora, esto no es para que usted esté recorriendo de acá, sino para que usted se corrija. Para que, mejor dicho, los corrijamos todos. Ahora, yo no estoy diciendo que nadie va a pecar. Tenemos, dice, un poderoso Salvador. Y en primera de Juan dice: hermanos, si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. No es que no vaya a pecar. Lo que hacíamos ahorita, al empezar el culto, primero arrepentirnos, reconocer delante de Dios que somos pecadores. ¿Por qué? Porque lo somos. Nadie lo está negando. Ahora,
Usted y yo tenemos que ser conscientes de que nosotros muchas veces podemos cometer pecados, tenemos que pedir ayuda, tenemos que ir al trono de la gracia primero que todo. Y dice, en Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ayudarnos, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, Él conoce nuestra naturaleza, Él vivió en un cuerpo de muerte, Él vivió en un cuerpo igual al de nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a deseos, tuvo hambre, lloró, tuvo compasión por la gente. Igual fue hombre como nosotros, pero sin pecado. Entonces Él conoce nuestra naturaleza. Y usted le puede decir a Cristo, Cristo, ayúdame, hermano. El compromiso de Cristo es que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Está intercediendo. Mire, el Padre del cielo, te pido, te coloco, mira, ese pecado se haya predicando. Te pido que tengas misericordia de él. Es un pecador, pero yo morí por él y él se ha arrepentido. Y lo está haciendo en sus propias fuerzas, pero yo le estoy ayudando. Igual hace con cada uno de nosotros, pero con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Señor, yo no puedo. Señor, yo estoy luchando con este pecado, estoy luchando con tal y tal circunstancia. Ayúdame. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para que disfrutemos de esa gracia. Para que no vayamos al cielo y vayamos renegando. Es que yo no sé por qué a mí me salvaron, si yo lo quería. ¿De quién no lo quiere? Y si lo quiere, está en el lugar equivocado. Y si quiere, tiene que empezar a caminar como verdadero hijo de Dios, disfrutando de esa gracia. En el versículo 13 nos dice de Tito, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo está usted aguardando la esperanza bienaventurada? Mire todos los calificativos que le pone el Señor, el Espíritu Santo a su palabra. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué es bienaventurado? Gozoso, feliz, dichoso. ¿Usted cómo está caminando hacia el cielo? Llorando, triste, porque se me queda una congregación que no es lo suyo, que todas estas demandas que me imponen, yo no quiero ir aquí. Entonces, se va al otro lado, al lago de fuego, como usted quiere, y va con nosotros hacia el cielo. Caminando, desechando lo malo, desechando lo que no agrada a Dios, lo que no agrada a Cristo. En otra parte, más adelante lo vamos a ver. Pablo dice, mire, ya en otro tiempo tuvimos tiempo de vivir en las cosas del mundo. Ya nos deleitamos en las cosas que para nada aprovechaban. Entonces ahora disfrutemos de la gracia. Ahora disfrutemos lo que es provechoso para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que con el ejemplo nuestro, con el testimonio nuestro, otras personas lleguen. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que mucha gente se convierta, ¿sí o no? Pero desafortunadamente, ¿cuál es la gran realidad de nuestras iglesias hoy? Yo no voy a ir a esa iglesia que me robe. Yo no voy a ir a la iglesia que me quite una plata. Yo no voy a esa iglesia a importar y a sostener al pastor. Nosotros, que somos de sana doctrina, que predicamos, enseñamos una doctrina sana, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, tenemos que dar también esta nosotros distintos. Nosotros sí enseñamos una palabra sana, de verdad. No estamos interesados en su bolsillo, no estamos interesados en trasquilar a usted como ovejita, sino que usted conozca de verdad el camino que conduce al cielo, el camino que le puede hacer cáncer, el camino que le lleva a la eternidad. Pero la gente se ha desafortunadamente desinteresado, se ha desmotivado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los han engañado. Y no los han engañado a ellos, han engañado a otras personas. Les han quitado, les han robado y la gente ya no cree. La fe de muchos se ha enfriado en los últimos días, la fe de muchos se enfriará, algunos porque los han
tratado mal porque no les han dicho la verdad. ¿Qué pasaba aquí con estos falsos maestros? Ustedes igual, eran deshonestos, enseñaban fábulas, enseñaban una cosa y la otra, pero no enseñaban la doctrina. Por eso Pablo dice, aquí necesito que tú hagas esta obra de evangelista y que coloques ancianos de estas y estas características. No deshonestos, no dados al vino, maridos de una sola mujer, que guarden, que tengan en obediencia a sus hijos, que den buen testimonio con los de afuera. Todo eso es lo que tenían que hacer. Y, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, para que, por ejemplo, en el capítulo 8, perdón, en el versículo 8 del capítulo 2 dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es testimonio. A las mujeres les dice, a ser prudentes, en el 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sea blasfemada, no tenga nada malo que decir. Y en el 10 dice, no defraudando, sino mostrando a los siervos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Mire, ¿quién adorna la doctrina? Nosotros, ¿con qué? Con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. ¿Usted cómo vive en su familia? ¿Cómo está su hogar? ¿Hay paz? ¿Hay alegría? ¿Hay optimismo? ¿O hay carreteras, hay peleas, hay tensiones? El uno tira por un lado, el otro tira para el otro. No me tienen que contestar. Cada uno sabe cómo es el comportamiento. Ahora, sus vecinos lo están escuchando. Sus vecinos, por ejemplo, a mí, las personas, hagan la limpia, hagan para arriba y para abajo, se pueden seguir, hay que preguntarles qué hacen, sus comportamientos ejemplares, sus comportamientos muy especiales, o yo con esa gente no me junto. Mejor dicho, hay que correr, porque eso es una sola garrotera en esa casa. Una sola pelotera todos los días. Entonces, eso es lo que nosotros... O sea, hay unos que se avergüenzan del evangelio, y hay otros que el evangelio se avergüenza de ellos. ¿Dónde estamos nosotros? Esa es la gran pregunta. Como el tiempo se nos está yendo, vamos a continuar en el versículo. Ahora, en el versículo 12 nos dice, del capítulo 10, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los que son mundanos, vivamos en este mundo en este siglo sobria, justa y piadosa. Mire, dice, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La gracia. La gracia nos está enseñando a que viviendo en este mundo, en este siglo, sobria, piadosa y rectamente. Mire, absteniendo, renunciando a las cosas de este mundo. Usted todavía que tiene de este mundo, se tiene que renunciar a las cosas de este mundo. Aquí les quiero hacer una pequeña aclaración, o un pequeño recordere, o un pequeño asterisco. Usted sabe lo que dice en 1 Juan 2:15 dice, no habréis del mundo de las cosas que están en el mundo. Dice, porque el que ama el mundo, no ama el mundo. Usted sabe que cuando usted se deleita en las cosas del mundo, está aburriendo a Dios. Usted sabe que cuando se deleita en las cosas del mundo, está amando a usted mismo. ¿Y eso qué es? Idolatría. Y cuando usted está amando al mundo y se está amando a usted mismo, ¿eso qué es? Incredulidad. Se está desechando la palabra de Dios. ¿Y usted qué está diciendo? Dios se equivocó, eso no es así. Cuando usted está en rebeldía, cuando por ejemplo escuchamos de que hay un pueblo en rebeldía,
está rebelde. ¿Por qué? Porque dice, mire, esas cosas que nos están imponiendo, esas leyes, no son justas. Entonces, cuando usted se revela contra la palabra de Dios, ¿qué le está diciendo al Señor? Señor, tus mandamientos no son justos, son mejores los míos. Mi propia justicia es mejor que la tuya. ¿Tendré yo razón? ¿Tendré yo la verdad? Entonces yo puedo decir como el Señor le dijo a Job: Señor, yo estuve ahí cuando tú hiciste el universo. Señor, yo te podría haber dado consejos. Señor, yo te podría haber dictado la ley que tú le dictaste a Moisés. Ahí es donde nosotros estamos hablando del mundo. Ahí es donde nosotros estamos diciendo: eso no es así, es como yo diga, como mi justicia diga. No le estoy dando la razón a Dios, de que se equivocó, de que Él no es soberano. Y dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy, y no los siglos. Pero que Dios cambiara, no era Dios. Que Dios tiene que estar perfeccionado, Dios es perfecto, es un atributo que está su manera de ser. Entonces no tenemos que buscar con Dios. Porque si mi justicia es superior a la de Dios, y mi inteligencia, y mis leyes son superiores a las de Él, entonces, más nos apaguemos y vamos. No tenemos nada más que hacer. Entonces nos dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, con prudencia. Sobria, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mis criterios. No como los creyentes, mentirosos, chismosos, glotones, ociosos y malafectos. Por encima del que sea, yo voy a hacer mis cosas. Por encima del que sea, voy a obtener lo que yo quiero. Eso nos dice la palabra de Dios. O antes, ¿qué es lo que nos enseña Cristo en el Sermón del Monte? No tengo ahora el tiempo para que estudiemos todo el Sermón del Monte, porque son casi 3 capítulos. Y es muy amplio. Pero allí está resumido en 3 capítulos todo lo que un hijo de Dios, todo uno que ha sido llenado por la gracia, debe hacer y cómo se debe comportar. Allí el Señor les da paso a paso lo que deben hacer. Y primero se les empieza a decir: ustedes son bienaventurados. Ustedes son los más beneficiados. Ustedes deben ser los más gozosos. ¿Por qué? Porque ustedes han hallado gracia delante de su Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿cómo estamos disfrutando nosotros esta gracia? Bueno, ¿cómo la estamos disfrutando? ¿Estamos caminando en ella? ¿Estamos gozándonos en ella? ¿O estamos como los bueyes? Cuando yo voy aquí, no es que yo voy porque allá tengo que ir. No, sino es con gozo, con alegría, sirviendo a nuestro Padre, sirviendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién más puede hacer algo por ustedes? En el Salmo no recuerdo en dónde dice David, dice: aunque mi padre y mi madre me faltaran, me abandonaran, con todo, el Señor me recogerá. Amén. Mire, así yo tenga las mejores intenciones de ayudarle a usted, que son limitados, aquí el pastor, aquí cualquier otra persona que quiera ayudar a usted, somos limitados, muchas veces no tenemos los recursos ni tenemos la posibilidad. Si aquí hay alguna persona enferma y me dice: hermano, ore por mí, yo oro con todo el gusto y con todo el amor, pero de ahí no puedo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre todo? Nadie más, nadie más. A Él es el único que le demos gloria, honor, reverencia y santidad. Nosotros debemos andar como Él anduvo, no en nuestra propia capacidad y en nuestra propia fuerza. Como dice Zacarías, no con espada ni con ejército, sino con el poder de Santo Espíritu. Y todo lo malo se va a ir de nosotros. Ahora, mire que aquí Pablo no le está prometiendo a Cristo, le está prometiendo prosperidad por una parte.
No le está diciendo, mire, usted aquí en Dios diga que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro, y que van a recibir, y que van a recibir casa, dinero, nada de eso. Dice, ¿para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que los de afuera tengan buen concepto, para que los adversarios no tengan nada malo que decir. Ahí, ¿quién se está manifestando? ¿Quién se está glorificando? Cristo, no nosotros, no nosotros. La gloria no es para nosotros. Ni siquiera Cristo vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre. ¿Cierto? Y la gracia tiene también la cualidad de que nos limpia completamente. En el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren, ¿cuál es la promesa de Cristo? De que nos va a limpiar. Nos va a limpiar. Usted por muy pecador que sea, por muy pecadora que sea, tenemos una esperanza. Usted no puede considerar, sí, está bien, todos somos pecadores, pero si nos acercamos al trono de la gracia, el Señor nos va a limpiar de toda nuestra maldad, va a quitar todo ese pecado. ¿Por qué? Porque ¿en qué está interesado Él? Dice, en purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Celoso de buenas obras quién? Nosotros. Que busquemos lo bueno, hacer lo bueno. Ahora, antes nosotros no teníamos esa posibilidad, esa capacidad de hacer buenas obras. Pero dice, cuando fuimos llamados por Él, dice, ya somos equipados para buenas obras, que Dios preparó de antemano. Ya esas buenas obras están listas. Ya nosotros no tenemos sino que echar mano de ellas. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento y permaneciendo en la palabra de Dios. Y esas obras van a llegar, no para nuestro beneficio, no para nuestra prosperidad, para nuestro lucro, sino para la gloria de Dios. Con nuestro comportamiento vamos a hacer que otras personas se integren, lleguen, vengan, que yo quiero hacer parte de ese fuego, yo quiero hacer parte de esos carbones que están encendidos. Y así vamos a darle la gloria a Dios, la gloria a Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Es lo único que nosotros buscamos. Que su comportamiento, que mi comportamiento sea para darle la gloria a Él. Y como les he dicho muchas veces, no solamente aquí somos todos unas lumbreras. Aquí somos todos unos diamantes preciosos, ¿sí? Bien presentados, pero afuera ¿qué? Si brillamos como diamantes o somos unos pedazos de carbón, negros de pecado. No se diferencia entre uno y otro, no se diferencia entre un incrédulo y un creyente. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros de Él no nos podemos esconder, Él nos conoce en todo. Bueno, ya para terminar voy a leer aquí un poquito del capítulo 3, nos quiere recordar qué es lo que debemos, cómo nos debemos comportar. Capítulo 3. Dice así: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes, miren, ante las autoridades, ante ellos no sean de nuestro agrado. Ante las gobernantes de autoridad siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena unidad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia,
y no por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahí está ya, en la conclusión. ¿Qué más conclusión quieren? Ninguna. ¿A qué nos exhorta el Espíritu Santo a través de Pablo? A que ya dejemos una vieja manera de vivir como los creyentes. Nada de ociosos, glotones, perezosos. Ahora, aquí estamos hablando de perezosos, de glotones, en cuanto a otras cosas y en cuanto a la palabra de Dios. Porque usted antes debe ser un glotón de la palabra de Dios. Usted debe ser antes anhelar la palabra de Dios. Desear como un niño recién nacido, esa leche, esa manifestación del Espíritu Santo que nos da de su palabra. Es lo único que nos puede hacer a nosotros santos, que nos puede hacer a nosotros distintos, permanecer en la palabra de Dios. Para no alargar más el discurso, hermanos, yo los invito, o sea, las aplicaciones de esta enseñanza de hoy es a disfrutar la gracia, a disfrutar ese tesoro, ese regalo que nos ha sido entregado en nuestras manos, no a desecharlo. Entonces le repito, cuando usted le dan, imagínense que usted ha recibido el mejor regalo de todos. ¿Cuál es el mejor regalo de todos? Cristo. Y con él todas las cosas, la salvación, la vida eterna, todas las cosas nos han sido dadas. Entonces disfrutémoslas, gocémonos en esto. Y como les digo, si tiene alguna duda, si quiere conocer más cuál es la voluntad de Dios para su vida, digo que estudien que aprendemos en lo que ya mucho lo han estudiado. Y eso es o sea, es difícil, yo no voy a decir que no, es que ya usted lo está cumpliendo porque yo lo estoy cumpliendo. Hermano, ahí es donde nos tenemos que esforzar en la gracia. Nos tenemos que poner las pilas, ponernos las botas, empezar a marchar en la gracia. Y no sé si algunos de ustedes han leído el progreso del peregrino. Muchas dificultades encontró el peregrino en su camino hacia el cielo. Pero de todas, el Señor le daba iluminación a través de su Santo Espíritu hasta que llegó. Muchas dificultades vamos a seguir encontrando en nuestro peregrinaje. Pero ahí tenemos a Cristo, tenemos su Santo Espíritu, que es el que nos guía, que es el que nos dirige. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Santiago, dice que alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que te da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento. Es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? ¿Dónde lo encontramos? Mucho conocimiento. Ya no es lo más importante, pero pues yo le repito, como usted esté caminando en su trasegar hacia el cielo. Recuerde que Pablo nos dice, en este mundo somos peregrinos, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Alégrese, alegrémonos hermanos, no somos de este mundo. Algún día vamos a partir de aquí. Mire, ustedes se acuerdan en el primer siglo, las persecuciones tan tremendas, terribles, que sufrieron esos primeros creyentes. Nosotros vivimos en la gloria. Pero ellos saben qué pensaban, qué pasaba por sus pensamientos. Voy a ir a ver la majestad del trono de Dios. Voy a estar con Cristo. Por eso no les tenían miedo a la muerte. Y cuando los leones los estaban despedazando, y cuando eran quemados en las hogueras, y cuando eran aterrados, tenían sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Y dónde tienen sus ojos? ¿Dónde tienen su vista? ¿Dónde está? Hermanos, nos invito a que oremos.